Cadenza Podcast. Hoy vamos en el 4.º episodio dándole gracias al Señor por toda la interacción que hemos estado recibiendo, por sus comentarios, por sus seguimientos. De verdad ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo en el que hemos visto cómo Dios realmente le está dando fuerza y fuego a este podcast y le damos gracias a él porque sabemos que ha puesto esa semilla en cada uno de ustedes, porque sabemos que estamos regando esa hermosa semilla, esparciendo esa hermosa semilla en cada uno de sus corazones. Y es hermoso tener este tiempo, poder compartir con cada uno de ustedes. Y como ya les dijimos que todas las semanas vamos a tener un invitado especial, el día de hoy tengo el honor de estar acompañada de una mujer hermosa, una mujer que llegó hace un tiempo a la iglesia junto a su familia. Es una mujer que demuestra lo que es la perseverancia, lo que es ser una mujer guerrera, ¿sí? Una mujer de Dios, una mujer que se levanta a pesar de las situaciones que se le presenten, que navega las olas altas, ¿sí? Ella es nuestra querida Alejandra. Bienvenida. Muchas gracias, pastora. Un gusto estar acá, una nueva experiencia. Me enorgullece de pensar que era el último eslabón de la cadena, después de ser una oveja tan negra, y estar sentada acá y poder dar mi testimonio o mi aprendizaje. Le doy las gracias a Dios y a usted. No, demasiado hermoso. Sé que eres una mujer que te gusta las escrituras, te gusta escudriñar, te gusta estar siempre investigando. Y en estos días conversando con Armando, ¿quién sería nuestro siguiente invitado? Yo le dije, cielo, ¿sabes qué? Necesitamos invitar a Alejandra. Y entonces, en serio, sí, cielo, porque cómo le gusta leer la palabra, cómo le gusta escudriñar. Ella está todo el tiempo estudiando, siempre me anda preguntando, así que tiene que ser Alejandra. Y entonces Armando dijo, ya, listo, llámala rápido. Y ella empecé a mandarte mensajitos. Y yo, vamos, Alejandra, vamos. Porque sé que Dios nos llama en momentos en los que muchas veces no lo esperamos, ¿sí? Hay momentos en los que el Señor nos está mostrando todo lo que ha hecho en nosotros y el producto que ha producido en nosotros, ese fruto maravilloso en cada uno de nosotros. Y pensé que era un buen momento, ¿sí?, para que te dieras cuenta de lo hermoso que ha sido el Señor contigo y cómo Él te ha hermoseado a ti, ¿sí? Todo ese contenido que hay en ti, en tu corazón, como mujer, como esa mujer que edifica su casa, como esa mujer temerosa de Dios, como esa mujer que ha hecho caso al llamado de Dios, porque en determinado momento hubo ese llamado, ¿sí? Y tú fuiste la primera en tu casa que dijiste, heme aquí, Señor. Exacto. Sí, ya después fuiste poco a poco con esos frutos del Espíritu, hiciste que tu esposo, que estaba un poquito reacio, ¿no?, a la realidad, comenzó a sentir curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con Alejandra? Que me están cambiando a mi esposa, pero me la están cambiando para bien. Yo también quiero. Me Exacto. gustaría que nos contaras un poquito de eso, De ¿sí? eso. Lo que pasa es que yo primero llegué a la iglesia y luego Pablo me dejaba a mí en la puerta de la iglesia y me decía, no, anda tú nomás, yo voy a trabajar. Ah, ya, yo trabajo. Entonces así empezaron a pasar los meses y él empezó a darse cuenta de que había cambios en mí, porque yo tengo que decir que era una mujer poco a la Jezabel, yo creo que me queda chica. ¡Wow! Ah, sí, tremenda, gritona, no mal. Y el Señor empezó a trabajar conmigo. Y rapidito, rapidito, parece que había poco tiempo, entonces había que trabajar. Hasta que justamente él me preguntó que qué estaba, su duda era qué estaban dándome porque yo estaba cambiando. Hasta que un día me aceptó ir a Cristo y ahora estamos juntos en Espectacular. Cristo caminando. No es fácil, No, porque de pensar que nosotros llevábamos muchos años en el mundo claro. y convertirnos en Cristo eh,
es igual, es difícil. No porque Dios sea difícil llegar a Él, todo lo contrario, sino que por la gente. Porque mucha gente se te aleja de ti por tú estar con Cristo, o que te dicen que te vuelves fome, que aburrido, porque uno quiere estar con Cristo o quiere hacer cosas de Cristo. Así como decía el pastor que uno es de los domingos, o uno sigue a Cristo, el dominguero, o somos cristianos, Sí, o seguimos a Cristo. exacto. Entonces, eso es como complicado para el resto de las personas vernos, Claro. a nosotros sobre todo, que éramos unas ovejas muy desordenadas. Entonces, seguirnos a Cristo, toda la gente nos mira igual un poco extraño. Claro, claro. Y es parte del proceso. O sea, asústate si no te miran extraño, ¿no? Porque obviamente tiene que haber un antes y un después de Cristo, ¿sí? Pero lo hermoso de todo este proceso, así como pasó con Abraham, que es el personaje de la Biblia que nos corresponde hoy conversar, en medio de esta serie que hemos estado escuchando en la iglesia de vidas reales, Abraham, el padre de la fe, un hombre que definitivamente fue probado no una, muchas veces en su caminar con Dios, desde el momento en el que fue llamado por Dios y le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, sal de tu comodidad, deja de hacer lo que normalmente estás haciendo, sal de la cobertura de tu papá, que era el que estaba ahí siempre cuidando de Abraham, cuidando de que su hijo prosperara, de todas las finanzas de su hijo, sabes, que le tenía como los negocios ya bien cuadrados, ¿no? Bien establecidos. Pero Dios lo llamó para que saliera a esa tierra prometida que Él le iba a entregar. Y todos nosotros hemos experimentado de cierta manera ese llamado, ¿sí? Tú dices: ya, yo era una mujer súper gritona y así. Claro, porque todos venimos con muchas heridas en nuestro corazón. Y muchas carencias también. Claro. Y entonces, cuando Dios nos quiere sacar de ese lugar, que muchas veces no es un lugar de confort, pero es el lugar donde estamos acostumbrados a caminar. El que Dios nos saque de ese sitio y nos llame a lo que Él tiene para nosotros, obviamente es un reto, porque hay que dejar, ¿sí? Y como tú dices, o sea, hay amistades, hay personas que, bueno, para uno son importantes, pero de repente comienzan a verte diferente, ya no te quieren tanto como antes, pero ahí se cumple la palabra, ¿sí? Sobre todo ahí es cuando viene la obediencia. Principalmente yo creo que Abraham fue obediente, muy obediente ante los ojos de Dios, porque difícil es dejar y ir a un lugar donde no sabía dónde ir. Porque yo me acuerdo muy bien que mis pastores lo primero que me dijeron cuando yo entré a Cristo, que había que ordenar la casa. Claro. Y lo primero que teníamos que hacer era casarnos. Y yo, wow, ¿cómo? ¿Seguro? ¿Cómo? Porque nosotros veníamos de matrimonios distintos con Pablo. Pablo su matrimonio, yo también el mío. Entonces, cuando nos dicen que para poder ordenar la casa había que ser obediente y casarnos, wow, nosotros dijimos: ¿cómo? Pero si eso no estaba puesto en nuestros pensamientos, no había posibilidad de casarnos, los planes no estaba. Pero fuimos obedientes, dimos el paso. Y tengo que reconocerlo, que cuando nosotros nos casamos, el Señor empezó a cambiar todo en nuestras vidas. No puedo decir que es ejemplar, que nunca tenemos problemas, que no hay... No, porque de hecho el Señor de ahí me probó y me dio un cáncer. Sí, qué ¡wow! Entonces cuando después decía: Señor, yo te sigo, soy obediente a tu palabra, hago lo que tú me dices, ¿por qué yo ahora estoy con cáncer, viviendo esto? Y Él me decía ahí, pues, ahí aprendí la paciencia, que justamente lo que también tenía Abraham, para poder esperar todo el tiempo de que Sara que tuviera su guagua. Entonces, 25 años tuvo que esperar, entonces era una paciencia. Sí. Como también decía el pastor, lo de la paciencia... Como la espera desespera. Exacto, exactamente. Sí. Entonces, uno tiene que aprender... y sobre todo tener tiempo. Yo creo que Dios tiene el control de todo. Lo que pasa es que uno como ser humano quiere todo rápido, pero yo creo que todo tiene su tiempo. Eso,
aprender a esperar los tiempos de Dios y Exacto. confiar en que sus planes son mejores que nuestros planes. Porque sí, efectivamente, si tú dices, ya, Señor, yo dejé todo por ti, yo te estoy siguiendo, ¿por qué tú permites este diagnóstico en mi cuerpo si yo estoy buscando agradarte a ti? Exacto. Porque obviamente en nuestra lógica hay cosas que no tienen sentido, pero es que Dios es un Dios que se mueve en lo ilógico. Él rompe nuestros paradigmas, Él rompe nuestro entendimiento humano, ¿sí? Y nos hace entender que con Él, a pesar de ese diagnóstico tan fuerte que tú tuviste y el proceso tan fuerte que pasaron como familia, Él se glorificó en medio de eso y hoy te tenemos aquí, ¿sí? Con nosotros. Sí. Y es algo maravilloso porque vemos que en Dios siempre hay propósito. Sea lo que sea que nosotros pasemos, tiene un propósito. Y como tú dices, si nosotros entendemos que hay diferentes temporadas en Dios, que era parte de lo que también se hablaba en la enseñanza de ese domingo, entender las temporadas de Dios, entender que si nuestros tiempos están en sus manos, entonces ya, si estamos en verano, estamos en verano, si estamos en otoño, estamos en otoño, si estamos en primavera, estamos en primavera, si estamos en invierno, estamos en invierno, si estamos en la edad en la que estamos, hay ciertas cosas que podemos hacer y otras que no, otras que las podremos hacer más adelante. Pero el tema del ser humano es que quiere las cosas ya, Ya. a su manera, a su forma, y porque sí, porque si no, me desespero. Y para todo hay tiempo, como dice la palabra, tiempo para llorar, para reír, para cantar. Y cuando uno logra entender eso, porque cuesta, porque uno de repente quisiera que las cosas fueran ya, ya, y vemos que pasa el tiempo, que no pasa nada, y uno empieza a desesperarse, pero ahí es donde uno piensa y dice el Señor, hey, yo tengo el control. Claro. Tranquila, yo tengo el control. Entonces, y todas las cosas que suceden van a ser para bien. Entonces Claro. uno tiene que alabar en la tristeza y en la alegría, alabarlo igual, amarlo igual. Claro. Yo me costaba mucho mi antes, bueno, cuando nosotros antes de Cristo, porque yo tengo mi antes de Cristo y después de Cristo. Claro, todos. Entonces, mi antes de Cristo, nosotros con Pablo, siempre yo defendía a mis hijos, él defendía el de él. Claro. Hasta cuando llegamos a Cristo y supimos cómo era el orden, ahí aprendí yo que, y uno no, porque uno sigue insistiendo, mis hijos, el regalón. Pero cuando el regalón te hiere, dice alguna pesadez, tú te sientes, y en el fondo te das cuenta que eso mismo es Dios el que tiene que estar en primer lugar, que Él, el que no te va a dañar, el que te va a amar, el que te va a Claro. cuidar, el que va a estar contigo todo el tiempo. Claro. Pero a las personas nos cuesta, porque siempre tomamos, si no es el dinero, que eso yo noto mucho, que ahora últimamente la gente está muy amante del dinero, pone Sí. a Dios, en vez de poner a Dios, pone el dinero. Sí. Sí, y eso es un gran problema porque una de las cosas en las que Abraham precisamente fue probado cuando Dios le pidió a Isaac, por fin ya después de 25 años, a los 100 años de ese hombre, que ese hombre ya no, como dice la Biblia, dice ya muerto, o sea, ya ese hombre no podía. La misma Sara ya era no solamente era estéril, sino que además ya estaba menopáusica, o sea, Exacto. los dos estaban completamente fuera del tiempo humanamente hablando, pero era el tiempo perfecto de Dios, ¿sí? Exacto. Y en ese momento Él les trajo a su hijo, el hijo de la promesa. Ya perfecto, y el hijo de la promesa está creciendo, sano, hermoso, precioso, y de repente Dios le pide a su hijo, el de la promesa, ya me lo tienes que entregar. Imagínate lo impresionante e impactante de esa situación, que él se lleva a su hijo, ya papá, vamos a ir a levantar un altar, vamos a hacer un holocausto para el Señor, buenísimo, pero que llevamos la leña, llevamos todo, pero ¿y a qué vamos a sacrificar? Porque claro, él no ve cordero, él no ve nada por ningún lado. Tranquilo, hijo, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Y así, imagínate la lucha de él como padre. Tremendo. Tener que llevar a su hijo, porque no era un camino corto, era un camino largo. Llegar a ese punto y mostrarle a Dios, aunque esta es mi gran bendición, o sea, esta es mi promesa, la promesa que tú me diste, me la cumpliste, pero tú estás por encima de todo. Si me lo estás pidiendo, te lo tengo que entregar. El tener ese nivel de
madurez espiritual. Wow, yo de Y la verdad fe, lo admiro, porque cuántas veces el Señor no nos pide algo y nosotros comenzamos a negociar mejor con el Señor, sí. o no, Señor, pero mañana, eso, mañana. negociamos, sí, pero tú estás seguro, Señor, ¿qué es eso? Me acuerdo una vez que escuchamos una predicación acerca de esta situación de Abraham, ¿no? Lo que es esa promesa que Dios te da o esa bendición que Dios te da, pero que comienza a ocupar el puesto de Dios y que ya deja de ser una bendición. Exacto. Porque todo aquello que ocupa el puesto de Dios ya deja de ser una bendición. Y en ese momento estábamos en un tiempo de transición. Sara, nuestra hija mayor, estaba recién nacida, entonces yo estaba pero enamorada de mi chiquitita, o sea, era ella y yo y más nadie en el mundo, ¿ok? Y Armando estaba en un proyecto construyendo una casa para ver si nos aprobaban un crédito, para ver si la comprábamos, entonces era él y la casa. Y cada uno de los dos estábamos, cada quien en su mundo, enamorados de los nuevos proyectos que teníamos. Y cuando escuchamos esta prédica de Adrian Rogers, recuerdo, los dos terminamos postrados, entregándole a Dios él la casa y yo a Sara. Porque tanto para él era una bendición y estaba completamente enfocado en esa bendición, se estaba olvidando de lo más importante que era Dios. Y lo mismo me estaba sucediendo a mí. Y eso, cuando nosotros somos seguidores de Cristo, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Porque cristiano, como lo escuchamos, todo el mundo dice, sí, claro, yo soy cristiano, yo soy creyente, Y los yo creo. domingueros. Y los domingueros, ¿sí? Que todo eso se evidencia. Pero cuando realmente somos seguidores de Cristo y se nos revela algo en su palabra, inmediatamente, o sea, es insofacto, o sea, es ya. Uno, ¿sabes? Cae como ese temor de Dios en tu corazón y tú dices, ya va, Señor, vamos a alinearnos nuevamente. Y comienzas en obediencia a hacer lo que necesitas hacer, ¿sí? Y eso es hermoso, es hermosísimo. Yo sé que en tu caso, Dios te transformó al punto en el que, sabes, como me has dicho muchas veces, que eras, sabes, te encendías rápido, que sí, como dicen Sí. venezolanamente, no sé si aquí lo dicen también, tenías la mecha corta. Exacto, exactamente. El Señor te alargó la mecha. Sí, Y eso es exacto. hermoso, eso es Sí. hermoso, porque te aseguro que tu familia está agradada de eso. Tu familia ahora camina con tranquilidad de que mamá no va a explotar en cualquier momento, o Pablo, que Alejandra va a explotar en cualquier momento, porque eso es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros, ¿sí? Trabaja ese carácter, ¿sí? Hace esos Completamente. frutos en nosotros. Completamente, porque, o sea, mis hijos al día de hoy, ellos reconocen que yo estoy distinta, que soy una mujer distinta. Y yo creo que es justamente eso, porque ya no está la Alejandra que gritaba por todo, que todo la colapsaba. Y, y volviendo a la fe, que cuando tú me estabas contando, Sí, yo recuerdo un día cuando Pablo estaba a punto de volver a su trabajo, que volvía, que lo volvían a integrar o no lo integraban. Entonces Pablo lloraba en el auto un día y me decía, no, no me van a devolver mi trabajo, no van a devolver mi trabajo. Y yo me acuerdo que lloraba con él y yo le decía, tú crees en Dios, confía en Dios, Dios nos dijo, Dios lo hará, amén, Dios lo hará. amén. Y yo creo que en esa vez para mí fue la vez en que el Espíritu Santo tocó tanto mi corazón que yo le dije, tranquilo, que te lo va a devolver. Y cuando se lo devolvió, nosotros recordábamos Qué lindo. ese momento cuando llorábamos que no le iban a devolver su trabajo. Y yo le decía, si nuevas criaturas somos, el Señor nos perdonó por todos nuestros pecados que teníamos. Yo le decía, Él nos perdonó. Claro. Sí. Qué lindo. Qué lindo porque esa convicción que tú tenías en ese momento para darle esa palabra a Pablo era del Espíritu. Y cuando nosotros tenemos una palabra de parte del Espíritu, tenemos esa certeza y esa confianza. No hay lugar a la duda, ¿sí? A nosotros nos ha pasado muchas veces, pero uno de los momentos más intensos
que hemos tenido bastantes momentos intensos realmente, mi esposo y yo y los niños en nuestro caminar con el Señor, porque creo que caminar con Cristo es un camino con mucha adrenalina, es muy adrenalínico. Hubo un momento en el que cuando veníamos hacia acá, hacia Chile, estábamos en el páramo peruano y nuestra camioneta comenzó a sufrir de mal de páramo, ¿ok? Le faltaba un repuesto que nos acordamos después que pasó toda la cuestión, pero en el momento de la prueba, obviamente Armando lo querían hacer dejar la camioneta, bajarle la caja a la camioneta, estaban buscando humanamente todas las soluciones. Y yo le decía a Armando, mira, ¿sabes qué? Si esta camioneta rueda, hay que seguir rodando, porque si el Señor nos va a mandar a Chile vamos a llegar y esta camioneta nos va a llevar. ¿Cómo lo va a ver? No sé cómo lo vamos a hacer, así sea 20 kilómetros por hora, no sé cuántos kilómetros nos faltan para llegar a Santiago, pero vamos, porque el Señor nos dijo que fuéramos. Y si Él nos dijo, Él se va a encargar. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, porque tenemos una palabra de Dios, Él se encarga de todo lo demás. Y el poder tener esa certeza en nuestro corazón y decir, esto se hace así porque papá dijo que se hace así, punto, es algo que, no sé, hay que vivirlo, ¿sí? Porque explicarlo, creo que uno no consigue las palabras para explicar eso que uno experimenta, ¿sí? Lo que tú sientes en tu corazón cuando caminas con esa certeza como hijo de que mi papá me respalda porque estoy haciendo las cosas como deben ser. Pero a veces yo pienso en las personas y en mí también, cuando tenemos un problema que nos agobia y que pasa el tiempo, y que pasa el tiempo, y que hacemos ayuno, y que oramos, y vemos que no hay cambio, y que se nos levanta, y que nosotros tratamos de hacerlo. Y llega un momento en que yo creo que el diablo se aprovecha igual en esas circunstancias cuando nos ve débil, porque dudamos. Yo hablo por mí, uno tira a dudar de la situación, decir, Señor, pero si tú lo dijiste, Señor, son tuyos, ¿por qué? Y después uno lee una palabra o escucha una prédica y el Señor te reafirma nuevamente. Exacto. Y te dice, dale, vamos, yo no he terminado la obra. Entonces ahí es como que uno vuelve de nuevo a tomar la fuerza y a seguir adelante, porque esto no se trata de que ya todo va a estar bien. No, se trata de que uno tiene que aprender a llevar la vida con obediencia, como dice el padre Abraham, que había que ser muy obediente como él, y darle, no quedarse ahí en el intento. Claro. Sino que no, hay que darle, seguir. Claro, todos los días porque es una cuestión de perseverancia. Exacto. ¿Sí? No es una carrera de velocidad. Exacto. Y sí, definitivamente la palabra dice que vamos a pasar por muchas tribulaciones. Dios nos lo dijo, pero Él nos va a librar de ellas. Entonces, amén, en medio de nuestro proceso no hay que perder la esperanza. Y si en algún momento nos estamos viendo así como con la batería bajita, siempre vamos a tener una palabra de parte de Dios que nos va a ayudar a levantar nuevamente el vuelo como las águilas, ¿sí? Exacto. Y retomar y seguir avanzando y seguir volando, porque es una posición en la que estamos con Dios, ¿sí? O sea, cuando estamos conectados con Dios, vamos a otro nivel. Cuando poco a poco esas situaciones nos van abrumando, entonces vamos como bajando el vuelo, ¿sí? Como perdiendo altura, ¿sí? Yo creo que eso fue lo que le pasó a Abraham cuando estaban en la tierra de Egipto, me parece, y ella hizo pasar a Sara como su hermana. Claro. Yo creo que ahí... Por miedo. Sí. Por miedo. Pero es que además era su media hermana. O sea, de cierta forma no estaba mintiendo, pero sí estaba mintiendo. Pero sí, le dio miedo del rey. Pero ahí es donde tú ves que todos vamos a pasar por situaciones, pero aprendemos nosotros y aprenden aquellos a los cuales nosotros les contamos nuestra historia. Y que Dios nos respalda. Sí, totalmente. Que el Señor nos respalda siempre. Totalmente, sí, no. Hermoso, hermoso. A ver, yo tenía por aquí una pregunta. A ver, déjame ver si la encuentro. Cuando hablamos de soltar el control, ¿sí? ¿Qué aconsejas
a la vida de las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué sería tener el control de nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo tendemos nosotros y sobre todo nosotras? ¿Sí? Porque es algo del ser humano como tal, pero en nosotras por ser mamás se nos hace un poquito más natural, ¿no? El querer tener el control de las situaciones, el querer que las cosas sean en nuestros tiempos, la paciencia, ¿ok? Desespera estar pacientemente esperando que en algún momento el Señor nos dé lo que nos prometió, ¿sí? Porque vimos cómo Sara, en medio de su desesperación, quiso resolver las cosas a su manera, ¿sí? Exacto. Entonces, no es que ella no tenía fe, ella era una mujer de fe. Pero muchas veces nosotras, o nosotros en general, nos vemos en contextos, como tú dices, en los que nuestra esperanza comienza a bajar y queremos tener el control de las cosas. Humanamente es lo que nos sucede, ¿sí? ¿Qué aconsejarías tú o qué te ha funcionado a ti en ese punto de suelta el control, ¿sí? Wow. Me llegó, pero bien a fondo la pregunta, porque cuesta mucho soltar el control, sobre Sí. todo cuando tenemos de familias de matriarcas que son las que mandan, las que dirigen. Cuesta mucho soltar el control y a mí me costó mucho soltar el control con mis hijos. Se tenía que hacer así, muy cuadrada, muy cuadrada. Y que de hecho el mayor de mis hijos me decía, pero mamá, porque yo fui muy golpeadora con el mayor, los niños no lloran, era muy estricta por la forma que a mí me habían Claro, te enseñado, criaron, sí. que me criaron. Entonces, cuando yo aprendí, cuando me enfermé, porque el Señor me pasó a mí, cuando yo me enfermé de cáncer, ahí Él me enseñó a decir, tú no tienes el control. ¿De qué? ¿De control de qué tienes tú? Porque yo hasta ese momento todavía mantenía el control, porque yo iba a tener mi casa, si esto fue todo, yo quería tener mi casa, comprarme todos los muebles nuevos, trabajaba 2 turnos en el día, manejaba casi 5 horas diarias en ir y venir a dejar a mi hija al colegio. Fue un año que no paré, yo sí, participaba en la iglesia, Claro. armaba, desarmaba, barríamos, recogíamos las mesas, las sillas, poníamos las sillas, todos los domingueros, todos los domingos estábamos en eso y no paraba, pero mi norte ya se me había ido, no era el Señor, Claro. sino que era el mantener el control de todo lo que yo quería poseer, Wow. tener mi casa, tener. El día en que a mí me entregan las llaves de mi casa, me dan el resultado de que yo tenía Wow. cáncer. Impresionante. Entonces el Señor me dijo, ¿qué control? ¿Cuál es tu control? Entonces cuando el Señor me pone en esa encrucijada, yo decía, Señor, tengo todo lo que le pedí, pero no tengo salud. Wow. Y yo le dije, no, yo quiero estar en la casa, quiero estar en la casa, quería estar en la casa para ordenar, para manejar, para hacer todo. Pero yo quería estar en la casa sana, no enferma. Entonces, los procesos que yo tuve que vivir, el Señor, hay una canción que me decía, yo tengo el control, yo tengo el control. Entonces, cada vez que yo me ponía preocupada, nerviosa de algo, ¡ey! Me decía, yo tengo el control. Wow. Entonces, tuve que aprender a la mala, aprender a soltar el control, que uno no puede tener el control de todo. Y cuando uno quisiera tener y está más allá, porque uno puede tener algunas cosas en control, pero lo que no está en tus manos es dejárselo a Dios. Claro. Dejarlos a Él, porque cuando uno no puede, el Señor puede. Amén. Él es el que puede llevar, porque uno no es superhéroe. Exacto. No, uno no es superhéroe para... No somos las mujeres maravillas. No. Somos mujeres virtuosas, sí somos. Sí, eso sí, pero maravilloso, no. No somos la mujer maravilla. Qué lindo. Exacto. Qué lindo, Alejandra, lo que nos compartes y qué impresionante porque en medio de lo que nos comentas acerca de la dinámica que llevabas en tu día a día, hablabas de los domingueros. O sea, a pesar de que estabas súper activa en la iglesia, habías perdido el foco. Exacto. Y eso me gusta mucho porque es algo que, de lo cual todos tenemos que estar atentos,
porque muchas veces creemos que por estar activos en el servicio al Señor, entonces estamos siendo seguidores de Cristo. Exacto. Pero aquí tú estás entregándonos una perla, diciéndonos ya, sí, yo estaba en esto, recogía, ponía, quitaba, subíamos, bajábamos, éramos los primeros en llegar, los últimos en irnos, pero mi enfoque estaba fuera del lugar, no estaba en el Señor. Y es que hay veces que estamos tan metidos como en esa dinámica del activismo, que aunque le servimos al Señor, no tenemos relación con el Señor de la obra, por decir así, ¿no? Le servimos al Señor de la obra, pero no tenemos relación con Él. Entonces, qué interesante, qué importante, porque todos tenemos que autoevaluarnos constantemente. Yo creo que es algo súper importante que nosotras podamos darnos cuenta de que sí, definitivamente, caminar con Cristo no es para cobardes, ¿sí? Caminar con Cristo es para valientes, porque solamente los valientes son los que arrebatan, ¿sí? Los valientes son los que enfrentan las tormentas, los valientes son los que dicen, wow, Señor, esto está difícil, pero si tú estás conmigo, vamos adelante. Y qué impresionante, porque Dios trata con cada uno de nosotros de una manera especial, ¿sí? Y como Él te conoce, Él sabía que para poderte revelar la situación del control, wow, tenía que llevarte a un punto de vulnerabilidad tal en que reconocieras y dijeras, ya, suelto el control, Señor. Exacto. Lo suelto. Completamente. De hecho, yo recordaba ahora en este minuto cuando yo caí en este proceso de... Más encima, cuando yo me entero que tenía cáncer, mi preocupación no era que yo me fuera a morir, sino que iba a perder el pelo. Ah, bueno. Vanidad. Después el Señor me dice, Ay, vanidad. Y yo, para mí, fue tremendo. Claro. Porque yo creo que todos mis errores que tenía, mis carencias o mis pecados, el Señor me los fue revelando uno por uno. Wow. Porque después que yo quería tener todo, ya nada, si usted me pregunta en este minuto para mí qué es valoro a Dios y a mi familia. Pero lo material, doy gracias por tener una casa, doy gracias por tener un lugar donde descansar mi cuerpo, pero no es lo primordial para mí. Claro. Yo escucho que dicen, no, es que yo voy a arreglar esto, que voy a comprar esto otro, que voy a agrandar esto, o me voy a comprar otra parcela, que no es malo, no es malo que la gente quiera tener. Claro. Pero yo le digo a mi esposo que de todo lo que me ha tocado vivir, lo único que quiero es vivir en paz, tener paz. Qué lindo. Tener paz en mi lugar, en mi casa, que a lo mejor no sea grande, no sea chica, pero tener mi espacio donde poder estar con Dios, con mi familia y que Él reine en mi hogar. Amén. Que Él reine en mi casa. Espectacular, espectacular. Bueno, ya para terminar, me gustaría que a esta cámara, ¿sí? Le des un consejo a la audiencia con respecto a esas prioridades, ¿sí? De las cuales tú nos estás hablando. Porque muchas veces, como tú dijiste, perdemos el foco de donde debemos estar. Y Dios nos muestra un listado de prioridades, ¿no? Y en esta enseñanza de Abraham vemos cómo Dios fue tratando con él con respecto a esas prioridades y gracias a Dios salió aprobado, ¿sí? Exacto. Pero nosotros también somos probados a través de esas prioridades, somos probados siendo seguidores de Cristo, somos probados con respecto a la manera en la que nosotros nos llevamos, ¿sí? Nuestro carácter. Entonces, ¿qué consejo le darías a la gente que está idolatrando de alguna manera cualquier cosa? Porque incluso hasta nuestro ego, ¿sí? Hasta nosotros mismos nos podemos idolatrar porque es primero lo que yo quiero, es primero los anhelos míos, es primero mi propósito, o no es mi propósito sino mis sueños, mis metas, mi profesión, ¿sí? ¿Qué consejo le darías tú a la audiencia con respecto a esos ídolos, ¿sí? Que a veces montamos en el lugar que no tienen que estar ahí, porque ese lugar es de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Bueno, de hecho hasta nuestros hijos los ponemos a veces de ídolo. Yo lo que podría decir es que uno tiene que ser principalmente obediente.
obediente, tratar de seguir. Yo sé que es difícil, sobre todo la gente que conocimos a Cristo no desde niños, sino que de adultos. Ponerlo a Él en primer lugar, porque como dice la palabra, que uno buscar primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Sí. Es eso lo principal, es buscarlo, porque a veces uno dice no tengo tiempo, eso era lo otro, y yo decía no tengo tiempo, y el Señor me hizo un año enferma, estar enferma para tener tiempo conmigo 24/7, entonces no olvidar que Él está en todo momento y en todo lugar, y que solamente tenemos que abrir nuestro corazón para que Él entre y esté con nosotros. Espectacular, espectacular. Gracias, Alejandra, por este tiempo. De verdad ha sido un tiempo hermosísimo. Y bueno, nuestra querida audiencia, hoy estuvimos aquí a corazón abierto, ¿sí? Hablando de nuestras experiencias, hablando de nuestra historia, porque creo que hay algo maravilloso cada vez que abrimos nuestro corazón y que mostramos parte de nuestros procesos, porque sé que eso nos inspira a todos, ¿sí? Así que déjanos tus comentarios, dale like, comparte con otras personas, que sepas que este mensaje va a ser de edificación para ellos. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio. Chao, querida familia.